Muy buenas tardes a todos, a todas las presentes el día de hoy. Un Buenas momentito, por favor. tardes. Ahora sí. ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse, muchas gracias a todos, a todas. Les damos la más cordial bienvenida desde Misión Internacional de Justicia. A todos y a todas las que han podido inscribirse dentro de este curso, a los que se están conectando. Les pido por favor vayamos encendiendo las cámaras porque estas clases van a ser de manera virtual efectivamente, pero también presencial porque queremos interactuar con todos y con todas ustedes. Gracias al doctor Zárate por la apertura mediante este curso especializado especialmente y dirigido a violencia sexual, infante, niño, niña, adolescente y también mujer. Vamos a dividir esta clase en tres partes importantes que quiero destacar. La primera, que obviamente vamos a ya dar las clases desde el área legal, que serían los días martes, y desde el área psicológica, los días jueves. Por otro lado, vamos a indicar las directrices para que se dé el desarrollo de todo este curso y vamos a lanzar un pretest para que ustedes puedan llenarlo. Este no tiene ninguna calificación, pero sí queremos saber con qué bases estamos ingresando para nosotros poderlas reforzar durante todo este curso. Así que sin más, les pido por favor vayamos prendiendo las cámaras. Muchas gracias a todos y a todas las que están en este momento encendiendo. Tengo entendido que somos más de 100 personas. Y bueno, agradecer primeramente a Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, al doctor Zárate, pero también quiero agradecer a la ponente de todas estas sesiones, la doctora Malena Kawaya, quien va a estar en todo este proceso desde el área legal, como también desde el área psicológica. Sin más que mencionar, vamos a ir dando cada directriz. Les pido que estén atentos y atentas también después de esta breve bienvenida, pero antes quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Mario Zárate, que también nos está acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio virtual. Y ciertamente para nosotros es, una alegría contar con todo el equipo de Misión Internacional de Justicia y quiero agradecer a cada uno de los compañeros y las compañeras que acompañan este proceso de prevención de la violencia en nuestra sociedad. Agradecer también la apertura y la cobertura que nos da la doctora Miriam Chura, que ha tenido la gentileza de proporcionarnos, en este caso, todo lo que viene a ser el material y fundamentalmente el proyecto del curso de la cuarta versión. En este documento básicamente nos dicen que es un curso que tiene como propósito proporcionar a los participantes las competencias necesarias para intervenir de manera efectiva y preventiva en casos de violencia hacia infantes, niñas, niños, adolescentes y mujeres, promoviendo así entornos más seguros y protectores para estos grupos vulnerables en la sociedad. Y como les decía al inicio, para nosotros es una alegría porque desde la educación se puede trabajar de manera efectiva, considerando de que es un espacio privilegiado que tenemos para poder incidir en el desarrollo personal y social de las personas. No olvidemos que la educación no solo proporciona conocimientos técnicos, sino que también fomenta habilidades críticas, éticas y sociales y permite a las personas desenvolverse en la sociedad, tomar decisiones informadas y contribuir activamente a su comunidad. Esperemos que este curso sea productivo, esperemos que este curso sea lleno de experiencias y actividades como en las anteriores versiones y entiendo que muchas de las personas se han sumado a este curso con muchas expectativas. En una anterior versión decíamos que el curso nació siendo un curso para la carrera de Ciencias de la Educación, posteriormente se expandió para la Facultad de Humanidades y ahora en esta cuarta versión estamos abarcando las 13 facultades. En el grupo de WhatsApp tenemos cerca a 1000 participantes y esperemos que cada uno de ellos se vaya conectando y tenga real incidencia
en la sociedad a través de las prácticas profesionales que tenemos en cada una de las áreas. Muchas gracias, Misión Internacional de Justicia. Muchas gracias al equipo que va a estar comandando todo este proceso hasta mediados de septiembre y que este proceso culmine en buenas réplicas, pero fundamentalmente al margen de que sea una formación personal, repercuta, ¿no?, en las familias de cada uno de nosotros y que estas prácticas, que estos conocimientos realmente puedan aplicarse en nuestro entorno inmediato. Gracias, doctora Yasmín, por este espacio y muy agradecidos como carrera de Ciencias de la Educación, nosotros con toda la apertura necesaria y bueno, con buenos augurios. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Qué lindo verle a través de las pantallas después de tanto tiempo. Y bueno, eh, bienvenidos a todos ustedes. Me alegra que seamos una cantidad enorme dentro de todo lo que es este curso. Me presento, mi nombre es Camila Chalco. Yo soy psicóloga acá de Misión Internacional de Justicia y coordino lo que son los proyectos Probos y Aves de Incidencia. Les voy a comentar un poco de lo que tratan estos proyectos, de lo cual ustedes van a poder formar parte una vez terminen este curso y una vez ya se vuelvan especialistas en todo lo que es la intervención en hechos de violencia. Igualmente, bueno, les agradezco y agradezco a nuestra expositora del día de hoy que forma parte de estos proyectos, que nos está acompañando arduamente con todo lo que es el trabajo que estamos haciendo diariamente. Bueno, primeramente les tengo que informar qué es el proyecto Probos, que es Profesionales Bolivianos al Servicio. El proyecto Probos consta netamente de la atención a hechos de agresiones sexuales. En estos casos son violación, violacionina, abuso sexual y estupro. Si ustedes que son partícipes de acá ya son estudiantes, egresados o titulados de la carrera de Derecho, Psicología o Trabajo Social, van a poder ser parte de todo lo que es este proyecto practicando, llevando un hecho de agresión sexual de en la vida real, de manera práctica. Igualmente, cada uno de ustedes va a formar parte del proyecto Aves Incidencia, que significa abogando por las víctimas, especializándonos en el sistema, en el cual van a poder practicar todo lo que es la prevención, la socialización, todo lo que se puede hacer para defender a una víctima de violencia sexual y también para poder hacer frente, brindar toda esta información a la familia, a los amigos, al contexto, a las escuelas, a cualquier persona que realmente necesite conocer estos temas. Y actualmente todos necesitamos conocer estos temas. Entonces vamos a hacer una atención que puede ser muchísimo más integral y transdisciplinaria dentro de todas nuestras áreas. Me alegra saber que muchos de ustedes están viniendo acá de manera gratuita, de manera altruista y mucho más que por un certificado, sino para poder hacer un cambio en nuestra sociedad. Me complace poder presentar a nuestra expositora del día de hoy, la doctora María Elena Caguaya Silva, quien es abogada, especialista, ya nos está acompañando muchísimos años con el patrocinio gratuito de muchos casos de violencia sexual que hemos estado llevando y al día de hoy se ha vuelto nuestra docente para poder informar a través de su experiencia dentro de Probos todo lo necesario que se puede aprender para la defensa de los derechos humanos y la defensa de estas personas a las cuales han sido vulneradas. Doctorita, bienvenida. Hoy día estamos aquí para aprender de usted. La clase es suya a partir de ahora. Muchas gracias, bienvenida doctora. Un paréntesis antes de comenzar y que ya estemos con todo este proceso educativo. Es importante establecer ciertos parámetros que ustedes se preguntarán cómo es el método de evaluación, cómo vamos a calificar la participación, la asistencia, cómo vamos a llevar todo este proceso dentro de los 2 meses que llevan, cuáles son las réplicas y demás. Entonces, nos vamos a permitir compartir la pantalla y vamos a darles todos estos parámetros. Les pido por favor se puedan anotar y cualquier duda o consulta, tal vez por la premura del tiempo no podamos, pero está el grupo de WhatsApp para que nosotros podamos absolver todo esto. Y posterior a eso vamos a dar 10 minutitos para que ustedes puedan llenar el pretest. Y continuando con eso, ya podemos estar con la primera sesión de la clase del área legal. Así que le paso, por favor, esta presentación acá a la colega presente, también de la carrera de Ciencias de la Educación, Liz Hilario, que nos va a poder compartir la pantalla y dar aquellos parámetros y directrices para comenzar con el pie derecho este curso. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias.
A continuación les voy a presentar los criterios de evaluación del curso en su cuarta versión. Para aclararles, el curso como tal tiene una nota mínima de aprobación que es 70 puntos. Bien, los criterios de evaluación son los siguientes. En primera instancia se va a controlar lo que es la asistencia con una ponderación de 20 puntos. Posterior a ello vamos a contar con una actividad evaluativa que va a ser más de análisis y reflexión, que también tiene una ponderación de 20 puntos. Asimismo, se tiene un post-test, es una evaluación final que tiene una puntuación de 20 puntos. Una vez ya concluido con estos criterios de evaluación que se van a desarrollar durante el curso, vamos a tener una actividad final que va a ser una réplica que consiste en realizar talleres, charlas, capacitaciones, donde los participantes puedan demostrar todo lo que se ha adquirido en el curso en estas actividades como tal. Y esta réplica es la actividad más grande del curso, con el objetivo de que pueda demostrarse qué es lo que se ha eh, aprendido durante el curso de manera significativa. Entonces, esto tiene una ponderación de 40 puntos, haciendo un total de 100 puntos. También cabe mencionar que el pretest como tal no tiene una calificación, simplemente son parámetros para ver cuál es el nivel de conocimiento con el que los participantes están iniciando el curso. Muchas gracias. A continuación enviamos el enlace del pretest. Y antes de olvidarme, también no es necesario que puedan llenar el chat del Zoom porque vamos a enviar una lista de asistencia cuando ya esté por culminar la clase. También vamos a enviar todo lo que les estamos mencionando en un documento detallado donde está el área legal, donde está el área psicológica, los temas a abordar, el área social y el área pedagógica que también se está implementando dentro de esta nueva versión. Vamos a tener también dentro de este documento todos los horarios, todos los parámetros que se van a llevar, los objetivos específicos, las competencias requeridas, cuáles son las réplicas, el justificativo en algún tema de inasistencia, entre otros. Todo esto lo van a tener ustedes al finalizar la clase del día de hoy y se los vamos a mandar mediante el grupo de WhatsApp. Y no se olviden, por favor, estar atentos a la lista de asistencia que yo voy a enviar faltando unos minutos antes de que termine la sesión con la doctora María Elena. Entonces, eso por favor tomar en cuenta. Y nada, bienvenida doctora, el espacio es de usted. 5 minutitos les ruego por favor para el pretest que en este momento ya estamos lanzando. Ya les llega el link, vamos a enviarlo varias veces para que ustedes puedan ir llenándolo. Y con eso ya podemos comenzar la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos lanzando el pretest en este momento. Ahí podemos llenar, son 10 preguntas, todas de selección múltiple y comenzamos la clase. Entonces, les estamos dando 5 minutitos si podemos volver a enviar una vez más el pretest. Repito, América Quispe no es necesario enviar su nombre porque vamos a enviar un registro de asistencia en Google Forms donde ustedes van a poder llenar de cada sesión la asistencia. Repito, no es necesario poner en el chat el nombre porque vamos a enviar un form de asistencia. Y el video, sí, vamos a crear un paquete de videos donde ustedes van a poder acceder en la plataforma de YouTube. Esto está en la plataforma de YouTube. Denos un segundito, ahorita habilitamos. Es un ratito, por favor, problemas técnicos, no se preocupen. Ya habilitamos el pretest que está deshabilitado. Un momentito, por favor. No, hay que habilitar. Ahí está deshabilitado el curso. Ya está habilitado. Ahora sí, ya está habilitado. Mil disculpas. Ya está habilitado el curso. Podemos empezar a llenar. Por favor. Ya está habilitado, ya está habilitado. 5 minutitos ahorita son las 2:20, hasta las 2:25, por favor. Y empezamos la clase, querida doctora Malena. De todas maneras, ya está como co-host, puede compartir la pantalla. Y cualquier duda o consulta, no se preocupe que acá el equipo de IJM también está monitoreando todo esto.
Les pido por favor vayamos encendiendo las camaritas, que esto cuenta como asistencia. Las cámaras prendidas para nosotros es un requisito muy importante porque así sabemos que realmente ustedes están dentro de este proceso y dentro del curso. Y bueno, ahora sí, ya estamos enviando igual. Vamos a dar unos minutitos y comenzamos la clase. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las personas que llenaron el pretest, a las personas que se tomaron este tiempito. Gracias por la atención también. Gracias por encender las cámaras. Que recuerden que esta es una clase y todas las que vienen de manera no presencial, pero sí necesitamos verlos, poder interactuar con todos y todas ustedes. Sin más que decir, estamos cerrando ya en estos momentos el pretest y vamos a comenzar la clase del día de hoy. Doctora Malena, la sesión es suya y comenzamos con el área legal. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es de verdad un placer, un privilegio y ante todo una bendición interactuar con ustedes a través de esta comunicación virtual. Y de por ahí nos vamos a tomar unos minutitos más para las cosas que realmente son importantes y la trascendencia que tiene el día de hoy con los 207 participantes que están iniciando en este momento esta comunicación vía virtual. Por el conocimiento y reconocimiento que ustedes tienen de la institución y el trabajo que la institución elabora a través de lo que es el proyecto Probos, la suscrita aquí presente tiene la motivación de transmitir precisamente todos estos conocimientos en ese interactuar recíproco, donde ustedes van a aprender algo y yo también, desde este otro lado, voy a aprender más. Y para eso es bien importante también, así como que se han establecido ciertos parámetros puntuales sobre notas, establecer también algunos puntos específicos que les tiene que servir a lo largo de este proceso. Un tiempo provechoso que sea precisamente, ¿no? Y no simplemente como en algún momento lo nombró también la doctora Yasmín, ¿no? Que solo sea por conseguir un certificado, cumplir un requisito. La labor grande de emprendimiento que se hace como institución y nosotros como un brazo extendido de lo que es Probos, somos el reflejo de eso. Y queremos que ustedes en esos 207, ahorita 209, ¿no? Pueda reflejarse como un brazo mayor que pueda alcanzar precisamente estas expectativas que en el objetivo suscrito se han establecido. No sé si a ustedes les pasa cuando hacemos un préstamo en el banco, por ejemplo, los papás han hecho, los hermanos, los esposos, no sé, porque yo ahorita todavía no tengo la visibilidad de las personas, ¿no? Que están al otro lado, ni tampoco el conocimiento, el nivel de conocimiento que tienen al respecto. Sin embargo, desde esta primera clase, vamos a hablar en términos de por ahí un poco generales, pero que ustedes se van a dar cuenta, aún siendo peritos, aún siendo, teniendo doctorados, ignoramos muchas cosas y estamos a la ligera, a veces hablando de ciertos aspectos, por ejemplo, todavía siendo abogados, teniendo doctorados, maestrías, a veces se nos sale de decir, sí, cometieron abuso sexual con esta persona, pero cuando nos referimos a un hecho de violación. ¿Ya? Entonces, en ese entendido y en ese sentido, puntualizo, ¿no? ¿Cuáles son los caracteres que tienen este protagonismo desde este lado y lo que es específicamente el área legal? Se ha hablado en la parte fundamental que nuestro afán, nuestra primera preocupación
el pilar fundamental que nosotros tenemos es intervenir de una manera preventiva a partir de este espacio en este momento. ¿Para qué? Porque esa va a ser la garantía de un bienestar integral y no solamente en este proceso de aprendizaje hasta que concluya el curso, sino a futuro, sintiendo en plenitud que nosotros somos responsables en la sociedad. Nosotros no podemos estar solamente esperando de papá Estado o de instituciones de esta naturaleza para poder actuar. Entonces, con esas premoniciones, los objetivos recalcados de lo que tiene la finalidad del curso, y también con la aclaración que reducimos esto al marco de aprendizaje interactuado en los delitos de violencia contra la infancia, niñez y adolescencia y mujer, vamos a poder ingresar al primer punto. Sí se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctorita, con toda claridad. Perfecto. Entonces, en ese entendido, siendo que creo entender que la población del otro lado, de manera genérica, son los estudiantes egresados y titulados quizá de lo que es el conglomerado de una casa superior como es la UNSA y de la que me elogio también haber egresado de la carrera de Derecho, nos vamos a ir a la puntualización de hablar de ciertos conceptos básicos también a partir del título. Y es bien importante, ¿no? Porque hablar del artículo como tal y que lo están visualizando, de por ahí hasta parece sencillo, porque nos compramos simplemente una copia de la Gaceta y vamos a nosotros distinguir los tipos penales que ahora nos traen a la temática. Sin embargo, por experiencia, porque de eso también se trata, ¿no? De traducir nuestra experiencia. Dice que el sabio vive de la experiencia de los otros, ¿no? Y a veces pecamos de negligentes por tener que nosotros tropezar con las situaciones para poder aprender. Entonces, en ese sentido, a veces no sabemos a cabalidad de lo que es un delito. Hablamos del delito a la ligera, ¿no? Ah, pero este es un hecho delincuencial, este es un delincuente y este es un delito. Pero a ciencia cierta no sabemos qué es un delito. Y lo mismo pasa con los hechos de violencia sexual. Y les vuelvo a repetir lo que ha pasado hace un momento, ¿no? Lo que yo les he dicho. Hablamos de un abuso sexual refiriéndonos a una violación y viceversa. Y otra cosa bien importante, a través de estos cursos también tenemos que tener un marcado cuidado de por el léxico que utilizamos, que lo hacemos en el plano educativo y al nivel que ustedes están del otro lado, no vaya a naturalizarse tampoco, ¿no? Porque a veces se ha dado una población un poco más joven y utilizan la terminología de los delitos de carácter sexual propiamente, pero a la ligera, ¿no? A la ligera, y resulta aberrante escuchar que en vez de que nosotros estamos promocionando la previsión de este tipo de hechos, ¿no? De manera antelada y positiva, se vayan degenerando de manera negativa, ¿no? Entonces, mantener todos estos preceptos. También a veces tenemos personas que conocen más estos aspectos para delinquir. Ustedes han visto en la captura de delincuentes prácticamente de este tipo de delitos, cuando encuentran su celular y hacemos la revisión, ellos saben cómo evadir el delito de esta naturaleza. Han entrado también a cursos, a capacitaciones, para ver cómo van a defenestrar
¿no? La verdad de una víctima de esta naturaleza. Entonces, valga la redundancia de estos puntos para que lo tengamos presente y que poniendo siempre en alto el objetivo, la finalidad que tienen estos cursos, que no es simplemente una retórica, un llenado de páginas, una planilla de PowerPoint más, algo que nos va a servir de apuntes, algo que de por ahí lo vamos a bajar, lo vamos a guardar en nuestro computador y creemos que con eso ya tenemos el conocimiento, ¿no? Sino que realmente tenemos nosotros que ser actores, letra a letra de lo que estamos aprendiendo, porque este tipo de delitos, así como lo ven enmarcado, es pues de vital importancia, de trascendencia desde el hecho de que es un delito que incluso está catalogado como un delito de carácter tortuoso, similar a lo que es la tortura y la importancia que tiene que tener en nuestro medio, ¿no? Entonces, para definir simplemente esto, estamos hablando de lo que es un delito como una acción u omisión. Eso es el delito, ¿no? En palabras sencillas, una acción o una omisión. En este caso, hablando del delito sexual, ¿qué es el delito sexual? ¿Qué es un delito sexual? Escucho todos los días sexual, ¿no? Por un lado y por el otro lado. Pero ¿qué es un delito sexual a cabalidad? Cuando yo le pregunto a alguien, ¿sabes lo que es un delito sexual? Eh, a veces no contesta, ¿no? Y eso pasa a veces en colegios donde ya están terminando la secundaria, a veces en edad donde ya van a hacer el vestibular de universidades y no saben qué decir a cabalidad, que es un delito sexual a cabalidad, pero después todo el demás tiempo estamos sexualizando nuestros comentarios y estamos sexualizando y nuestras palabras. Y no se olviden que el delito sexual, perdón, que los delitos sexuales como tal, de alguna manera, van a tender a prever, o el bien jurídico que se une con estos es que precautelan lo que es la libertad sexual. Y ahora se dan cuenta, ¿no? Esa libertad, en qué medida también está coartada y restringida. Entonces, todo esto está sometido también a un amplio análisis que cada uno de manera personal lo va a hacer, pero con la convicción y la trascendencia de lo que realmente representa, ¿no? Entonces, diremos que el delito sexual, para empezar, es pues el forzar a una persona a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, de manera genérica, ¿no? Y habíamos dicho que el bien protegido en este caso es la libertad sexual en la medida que nosotros podamos tener disposición de esa libertad sexual, porque los niños, ¿no? Los infantes, niños, y considerados legalmente hasta los 13 años y 364 días, tienen como bien jurídico protegido lo que es la indemnidad, ¿ya? También tenemos lo que es identificado bajo nuestro léxico, conocimiento genérico, a quién es el agresor. El agresor quien comete el delito y la víctima quien lo sufre. Entonces, en ese entendido también tenemos, si ustedes podrían acompañar estas clases del área legal con sus respectivos códigos, va a ser maravilloso y no sé si hay la forma de interactuar al respecto, pero yo igual tengo aquí mi código, lo tienen ustedes en la pantalla y nos remitimos al artículo 308, ¿no? Que es la violación propiamente dicha. Y dice claramente, si ustedes lo leen, dice, quien empleando violencia física o intimidación tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo, ¿no? Penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos, incurrirá en privación de libertad de 5 a 15 años, ¿no? De por ahí es algo genérico, ¿no? A veces los artículos no los leemos así nomás también, ¿no? Sin embargo, tenemos ahí y ustedes pueden ver las características que hacen a este artículo. Dice, este delito es cometido mediante intimidación, violencia física o psicológica, ¿no? Y sabemos lo que es la intimidación, emplear el miedo, ¿no?
a la otra persona, en este caso a quien nosotros hemos dicho es la víctima, la que sufre el delito, violencia física que puede ser forzada a través de actos, sujetando, ¿no?, a la víctima, y la psicológica que puede ser bajo amenazas, ¿no? Porque ha habido hechos, por ejemplo, que se han suscitado en móviles, vehículos, donde el sujeto simplemente tiene que desviar la ruta y le dice a la persona, ¿no?, que no diga nada y no va a hacer, no, y él no le va a hacer nada porque debajo de la guantera o debajo del asiento que tienen unos equipos ellos, entonces la van a matar. Entonces, este tipo de violaciones son las más feroces, ¿no? Y las que menos evidencia incluso podrían tener. ¿Por qué? Porque consuman el acto sin que haya violencia física expuesta, que luego pueda ser tomada como prueba, ¿no? Y sometida a la víctima de esa manera. Y la intimidación es uno de los aspectos que se da en aquellas personas que todavía o generalmente no han tenido la capacidad de ponerse al frente de una actitud de esa naturaleza, ¿no? Y eso es simplemente para que nos demos cuenta cómo se llevan a cabo este tipo de delitos, tratando de adecuar, ¿no?, estas características como al ejemplo. Porque tienen que ustedes saber la responsabilidad alta que representa, no solamente de nosotros como personas como tal, perdón, de los abogados como tal o los que tienen que ver el derecho como tal. Y no se olviden que los legisladores como tal, porque a la hora de haberse hecho estos artículos también a la fecha, si ustedes hacen un análisis específico de la norma, todavía tiene sus falencias, ¿no? Entonces, la responsabilidad de nosotros, los abogados, es alta y debe ser bien, tenerse bien en cuenta esto, que la responsabilidad es alta a momento de determinar el hecho al tipo penal. Eso es lo más importante, porque ese es el punto de partida, porque si nosotros no agarramos esto de esa manera, ya podemos estar en la etapa preparatoria mal hecha, ya podemos estar en una acusación y en un juicio mal hecho. Entonces, si nosotros queremos que realmente construyamos una pared sólida que sirva para el cometido que nosotros queremos, tenemos que establecer muy bien lo que van a ser las bases de esa pared, unos cimientos sólidos. Entonces, está a partir de la correcta adecuación del hecho casuístico, ¿no?, al tipo penal. Entonces, por eso es un poco de énfasis a este aspecto, y para que nosotros no hablemos a la ligera, no hagamos una adecuación a la ligera. Entonces dice, se realice con persona de uno u otro sexo. Entonces aquí, por ejemplo, hablamos de que no siempre la violación, siempre en nuestra mente, de manera genérica, la llevamos a que hombre cometió en contra de mujer, ¿no? La violación, la han violado. Y pensamos que refiriéndonos al género, es dirigido a lo que es el género femenino, y no es así. Es de uno o al otro lado. Ahora, otra cosa es que se visualicen, no se visibilicen hechos en su mayoría en contra de mujer, sí es cierto, pero eso no quita que no sea en contra del varón también. Actos sexuales no consentidos, otra de las características. Estos actos sexuales no consentidos también es relativo. Si se dan cuenta, pero ojo para análisis, ¿no? Porque aquí estamos yendo a ver la norma tal cual es y dice actos sexuales no consentidos, es la característica de este artículo 308 a momento de adecuar, o tipificar y por ende en su momento de ser tomado bajo criterio para la sanción correspondiente, ¿no? Consentidos. Como es nuestra sociedad, a lo que unos le llaman modernismo, entonces hay actos sexuales consentidos, ¿no? Que puedan ser gravosos, reñidos con la moral, no acordes bajo nuestra idiosincrasia quizá,
pero que puedan estar consentidos. Y eso es parte de la realidad. Ustedes lo han visto, abren el Facebook y les puede salir, ¿no? O en otro tipo de escenarios, circunstancias. Existe. Y aquí nos está hablando de actos sexuales no consentidos, que no consentimos, ¿no? Eso se constituye en delito. Y por el otro lado, triste, ¿no? Porque los que consentimos no son delito. Acceso carnal mediante la penetración de miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera. Entonces, estamos entendiendo que siempre de manera genérica, ¿no? Es la penetración del hombre, ¿no? Porque ¿quién tiene el miembro viril? El varón. O de cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera. O otra parte del cuerpo, uno entiende cuál parte de mi cuerpo. Y pueden ser a veces los dedos, ¿no? Los dedos. Y yéndonos a algo de por ahí más patológico, no solamente sería un objeto cualquiera, ¿no? Porque ahora hablamos de estos instrumentos que se asemejan a órganos sexuales, que no quiero darle el nombre como tal, porque precisamente por no naturalizarlos, pero también pueden ser introducidos y esto sucede en mujeres también, ¿no? Y esto es para un largo análisis en cuanto al hecho como tal con respecto a la norma. Si yo les hablo con referencia a ciertos hechos, es para definir mejor cada uno de estos conceptos y que estos no vayan a ser tomados simplemente a la ligera y puntualizados, ¿no? Literalmente, ¿ya? La otra característica está que es vía vaginal, hemos dicho, anal u oral, ¿no? Vía vaginal, obviamente, tiene que ser por el área que todos reconocemos como tal y que es propio de la mujer. Anal, que puede ser no solamente, ¿no? Propio de la mujer, también del varón. Y oral, que atinge a ambos. De donde este tipo de delitos como tal van a tener una pena entre 15 años a 20 años, ¿no? Eso en cuanto al artículo 308. Asimismo, vamos a pasar a lo que es el artículo 308 bis, que es la violación de infante, niña, niño o adolescente, ¿no? Y específicamente está abocado a lo que son la población más vulnerable que debe representar para nosotros, y esa es la población que en lo personal entiendo, ¿no? Que hay que cuidar, porque a partir del cuidado que tengamos de esta población, vamos a poder generar en el futuro, ¿no? Con ese buen cuidado a lo que va a ser el joven, a lo que va a ser el hombre, a lo que va a ser el novio, a lo que va a ser el esposo, a lo que va a ser el padre, abuelo, con esos buenos cimientos que también van a criar a las nuevas generaciones. Y de ahí es la vital importancia, por lo menos en lo personal, de prestarle atención a esta parte que está vinculado al artículo 308. Dice, ¿no? Si el delito de violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo menor de 14 años, será sancionado con privación de libertad de 20 a 25 años. Así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento, ¿no? Yo sé que ustedes podrían hablar en este momento, ya se habrían dado cuenta, ¿no? De todos los cambios, diferencias, agravantes, por así decirlo, que se van dando respecto al artículo 308 como tal y el 308 bis, referente a lo infante, niña, niño y adolescente. Además que estamos viendo la diferencia, ¿no? Ya no es solamente dentro de lo que es la categoría de delitos como tal en nuestro código penal como tal. Bueno, aquí yo tengo un código, está un poco viejecito, ¿ya?
ustedes deben tener también de la Gaceta. Entonces, dentro del código ya hemos visto que una cosa es la violación y otra cosa es la violación de infante, niña, niño y adolescente. Y de ahí también que está dividido en dos partes o en dos articulados, ¿no? 308 bis. Ahora, con respecto a las características de esta violación a infante, niña, niño y adolescente. Dice, acceso carnal sí, mediante la penetración de miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera, similar al de la violación. Vía vaginal, anal u oral. Persona de uno u otro sexo, menor de 14 años. Entonces, esta es la característica, ¿no?, que hace a este tipo de delitos. Ya no es solamente de manera genérica, sino que está apartando, ¿no?, específicamente lo que es al infante, niño, niña y adolescente y que llega hasta los 14 años, es exactamente 13 años 64 días, ¿no? Y hasta 11 horas y 59 minutos, podríamos decir. Así no haya uso de la fuerza física y psicológica. Esa es la diferencia en este caso. No obstante, en el otro hemos visto que había, ¿no?, la intimidación, la violencia física y la psicológica. En este caso estamos viendo que el uso de la fuerza, dice, así no haya, ni física ni psicológica o intimidación. Y peor aún, si se alega consentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que aún el niño, les estoy hablando de niños, porque de los casos que nosotros hemos visto más de cerca por nuestra actividad, hay niños que no solamente han aceptado por un dulce, no solamente han aceptado porque era el tío amoroso que le ayudaba a hacer las tareas, que siempre estaba listo y presto antes que sus padres para acompañarle al básquetbol, a llevarla a las clases de ballet. No, sino que lo han hecho a cambio de un dulce, de un celular, ¿no? Y lo más delicado, cuando estos niños de 9, 10 hasta 11 años llegan a tener un supuesto sentimiento con respecto a su agresor. Y donde el agresor en audiencia tiene el tupe de decir, pero si no le he hecho nada, nunca le he hecho daño, yo solamente lo he consentido, lo he amado. Y el niño defiende al agresor, porque dice que él dio lugar, él quiso, ¿entienden? Entonces el legislador, teniendo todo ese cuidado de estas características, es que pone que así no haya uso de la fuerza. ¿Ya? Por debajo dice, quedan exentas las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de 12 años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de 3 años entre ambos y no se haya cometido violencia o intimidación. Esto se refiere, ¿no?, o da un espacio, por así decirlo, ¿no?, y de atención a la libertad sexual que pueden promover los adolescentes a esa edad, ¿no? Porque hablando de las características propias del lugar donde vivimos, en nuestro caso el oriente, el occidente, ¿no?, y otros lugares, vamos a darnos cuenta que las niñas de 12, por ejemplo, en Cobija, parecen mujeres de 19, 20. Y por ende, el manejo que ya apunta a tener una disposición de ese valor que es la libertad sexual, entonces se hace también más manejable. Entonces, respetando esa parte de que, y de ahí también que hay de por ahí enamoramientos a estas edades y que están sujetos a su, a esa parte de su libertad, aunque en lo muy personal no estoy de acuerdo, pero le estoy hablando lo que dice la norma, ¿no? Porque no se olviden que tocando este punto, en el Perú hace
anterior a la legislación vigente respecto a este tipo de delitos, se cuidaba mucho este aspecto. Entonces salieron grupos, colectivos a pelear fehacientemente sobre lo que es la indemnidad sexual y que los niños es que tienen que estar bien cuidados, ¿no? Y que nuestros jóvenes, y obviamente se consideraba como de gravedad mantener relaciones a muy temprana edad, y lo que ha desembocado también en un caos social, porque los jóvenes o adolescentes de enamoramiento temprano, entre 12, 13 años, o habían niñas ya que tenían hijitos a los 14 años con una pareja de 13 o 15, y estaban involucrados ya prácticamente en lo que se constituye este tipo penal en las cárceles, ¿no? Niñas gestando, y no solamente gestando, teniendo al hijito en el hospital, y al mismo tiempo el muchacho que llega a ser su progenitor biológico en la cárcel. Entonces, todo esto ha hecho de que haya un caos y se revierta esta situación, ¿no? Pero es que esta parte tiene que ver con eso. Con respecto a la pena será, dice, de 20 años a 25 años, y ustedes entenderán por qué, ¿no? Y hemos visto esa diferencia que en el 308 como tal, lo que se está previendo ante todo es el bien jurídico protegido, es la libertad sexual, y en este aspecto el bien jurídico protegido intrínsecamente es la indemnidad sexual, ¿ya? Aquí también le hemos querido agregar, porque no se olviden que entre los tipos de delitos sexuales son varios. Nosotros nos estamos abocando de manera genérica, sin dejar que sea importante, obviamente, pero si ustedes agarran lo que es su código penal y empiezan a tener una lectura de lo que es el 308 y subsiguientes, e incluso el 312 como nuevas formas, ¿no?, de abusos sexuales, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta de lo amplio que representa todo esto, ¿no? Entonces, hacemos nosotros mención a lo que es la violación en estado de inconsciencia, que está en el artículo 308 ter. Y no se olviden, o más bien traten de visualizar, que esto conglomera a los últimos sucesos que están dando y que se están naturalizando, ¿no? Porque dice, quien tuviere acceso carnal, penetración anal-vaginal o introdujera objetos con los fines libidinosos a personas de un otro sexo, que hasta ahí digamos que no varía, después de haberlas puesto con este fin en estado de inconsciencia, ¿no? Y esto, por los índices que hay al respecto, se haya incrementado no solamente, sino naturalizado. Los chicos han sido encontrados con sus pastillitas en fiestas, en los inmuebles donde entran, y su pase es precisamente, ¿no? Esto son fiestas de 13, 14 años, 12 años, porque se van dando en inmuebles, y no precisamente en lo que nosotros vemos, discotecas y cosas similares, ¿no? Y esto obviamente no solamente es para esto, pero sino para que veamos de qué magnitud, ¿no? Estamos hablando en cuanto a este tipo de delitos. Entonces, se pone en inconsciencia la persona, sea hombre o mujer, ¿no? Y puede ser niño, puede ser adolescente, con esa finalidad de consumar precisamente lo que es el acto, ¿no?, delincuencial, de carácter sexual que estamos tratando. Y esta va a ser, dice, va a tener una pena de privación de libertad de 10 a 15 años. Las agravantes siempre van a ser de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente, si es una niña, niño o adolescente. Y la pena igual son de 10 a 15 años, y con respecto a las agravantes, en similitud de 20 a 30 años, sin derecho a indulto. Aquí tenemos gráficamente entonces lo que estamos resumiendo con respecto a los delitos de violación como tal,
y vemos, ¿no? Por un lado, lo que es la violación como tal. Y está definida de alguna manera, si queremos hablarlo en cuestión de edades, de los 14 a los 18 años adelante, con esas características que ya hemos visto, haciendo uso de intimidación, de fuerza, de violencia física y psicológica, ¿no? En personas de 14 años, 18 años adelante, ¿no? Perdón, de 18 años adelante, ¿no? Por este lado tenemos lo que es la violación que hemos dicho, infante, niño, niña y adolescente, así bien dividida, fraccionada, y desde lo que son los 0 años, y como lo que habíamos dicho también, que son los 13 años con 64 días. Entonces yo creo que hasta ahí tenemos muy bien claro que a partir de ahora no nos vamos a referir, no nos podemos referir como a la violación como un acto cualquiera. Por lo menos en lo que es nuestro código penal, nuestra legislación boliviana, bajo la legislación boliviana en coordinación de una legislación internacional, ¿no? Tenemos lo que es la violación propiamente por un lado y la violación infante, niño, niña y adolescente por otro lado. La violación como tal está especificada en el artículo 308 de nuestros códigos penales y la violación infante, niño, niña y adolescente en el artículo 308 bis de ese mismo cuerpo legal. ¿Ya? Y pasamos ahora a lo que es el estupro. El estupro está en el artículo 309, como lo ven, lo revisan. Sería agradable que ustedes agarren sus códigos, ¿no? Y cotejen, porque aquí me puedo haber equivocado, puedo haber omitido una palabra, ¿no? Un número. Sería interesante que ustedes no se queden simplemente con lo que yo estoy recapitulando, ¿no? Si usted vayan y siguiendo la lectura de tal manera que el aprendizaje sea óptimo en esa interactuación. Yo entiendo, valga entre paréntesis, ¿no? Entiendo que a veces estamos haciendo otras cosas y tenemos cosas, por supuesto, que importantes también que hacer. Pero va a ser bien importante que ustedes, por el respeto que se tienen, le den, ¿no? El tiempo que ustedes se merecen para seguir adquiriendo conocimientos. ¿Ya? Entonces dice el artículo 309, quien mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con persona de uno y otro sexo mayor de 14 y menor de 18 años. Será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años, que es prácticamente la sanción, ¿no? Pero cuando me está diciendo el tipo, las características, que dice seducción o engaño, nos está dando ya al margen de lo que es, que hemos visto, la intimidación, la violencia física y la propia de la psicológica, me está diciendo seducción o engaño. Seducción, o sea, yo voy a seducir o engañar, ¿no? También me está diciendo que puedo llegar a tener acceso carnal con persona de uno u otro sexo, mayor de 14 y menor de 18 años. La seducción o engaño, para que ustedes entiendan y yo recuerde, se da, por ejemplo, en los noviazgos. El dueño de casa tenía 30 años y los niños se quedaban de 13 y 9 años en la casa. La mamá salía a vender y terminaron primero con los dulces, ¿no? Los chocolates, algunos regalitos para acercarla, ¿no? Al lugar más específico que es la habitación del agresor. Y posteriormente la seduce de tal punto que aparte de generar un acelerado desarrollo de su propia sexualidad, incurre en engaño, entonces mantienen una relación de enamoramiento aparente, ¿no? Entre una persona, en este caso adolescente de 13 años, y un sujeto que para nosotros es el agresor, y hablando de delitos, el sujeto activo del mismo, tenía 30 años. A eso estamos yendo, ¿no?
Pero si bien es esto, les quiero hacer notar que si bien es esto propio, si es que han llegado a lo que es la penetración como tal y se constituye lo que es la violación infante, niño, niña y adolescente, o sea, esto recae, ¿no? Recae en un menor y que se va a considerar como estupro propiamente a partir de los 14 años, ¿no? Hasta los 18 años, ¿no? Y con, con esa referencia, entonces, vamos a graficar también, y estamos diciendo, ¿no? Que si bien la violencia infante, niño, niña y adolescente está marcada desde los 0 años hasta los 14 años, específicamente 13 años con 364 días, 23 horas y 59 segundos, ¿no? El estupro pasa a ser la segunda etapa, que son los 14 años a los 18 años, periodo en el que también se ha consumado, ¿no? Este acceso. Y hemos dicho que desde los 14 años para adelante es la violación propiamente dicha. Nos vamos a lo que es el entendido entonces violación infante, niño, niña y adolescente, y el estupro, que es propio para definirse a partir de las edades, ¿no? Está el abuso sexual. En su artículo 312, el Código Penal señala que cuando en las mismas circunstancias, ¿no? Coherente con lo que ya hemos visto, y por los medios señalados en los artículos, ¿no? Correspondientes, se realizaran actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal. Está diciendo que no va a llegarse a lo que era la introducción del miembro viril, ¿no? De la penetración como tal. El abuso sexual, entonces, son hechos que tengan las mismas características que no han llegado, ¿no? A consumar esto. Ahora, ojo, este punto es de mucho análisis en lo que va a ser la violación como tal y el abuso sexual. Considerando que hay la tentativa, pónganse que la tentativa de la violación como tal con respecto al abuso sexual. Hay que entender en esta área, por ejemplo, que hay aspectos patológicos, ¿no? Que hace tener al agresor, al sujeto activo del hecho y del delito, ¿no? Esa intención de acceder al tener la relación sexual, pero sin que esto implique penetración, ya sea porque el sujeto tenga una disfunción, ya sea que porque el sujeto tenga algún tipo de fetichismo, ¿no? Que él satisface de otra manera esta situación y no precisamente con el acto constitutivo de penetración o acceso carnal como tal, ¿no? Entonces, esta parte, vuelvo a recordar que es muy importante verla, visualizarla, analizarla a momento de decir esto es, en otras palabras, un abuso sexual y esto es una violación. Y puede haber también, ¿no? Hechos, violación con una anterioridad de haberse producido el abuso sexual, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien claro lo que es cada tipo para poder, les vuelvo a reiterar, adecuar cada hecho, porque cada situación casuística es muy distinta, es único, ya que los seres humanos somos únicos, el hecho ocurrido que tenga que ver con este tipo de delitos también es único y merece la atención. Y le reitero siempre, nuestra alta responsabilidad como sociedad, como personas individuales y más con el agregado de ser profesionales, a tener en cuenta. Entonces, estamos hablando la diferencia, entonces ahora
genérica del abuso sexual está en que no ha de haber penetración, pero sin que quite que esto es un delito de carácter sexual. Hemos dicho que se realiza igualito entre varones y mujeres o de un varón a una mujer y viceversa. Y ya, entonces, en cuanto a la pena, tenemos que una pena será de 6 años a 10 años si la víctima es mayor de 14 años. La pena va a ser de 10 a 15 años si la víctima es menor de 14 años. Siempre considerando lo que es el bien jurídico protegido, que es la libertad sexual y la indemnidad sexual. Y asimismo, gráficamente, para que ustedes lo visualicen y lo entiendan, tenemos aquí lo que es, ¿no?, el abuso sexual como tal. Y la pena de 10 a 15 años en lo que va a ser de infantes a niños hasta sus 13 años, con 364 días. Y la pena de 6 a 10 años para adelante. Ahora nos remitimos con todo ese conocimiento que ya tenemos de lo que es violación, violación infante, niño, niña y adolescente, lo que es el estupro y lo que es el abuso sexual, que de manera genérica son 4 tipos específicos a tomar en cuenta, porque después va a haber mucho tiempo para dilucidar cada uno de ellos. Nos vamos a ir al artículo 310. En el artículo 310, si ustedes ven en sus códigos, el artículo 310 hace prácticamente mención de todo lo que se constituyen en las agravantes, ¿no? Y entre las agravantes están los... ¿qué va a pasar con esta agravante? ¿Por qué es agravante? Porque obviamente agrava la situación del delito, ¿no? Porque ya violación se cometió, pónganse, ya es el delito. Y lo que va a agravar el peso de la sanción para este delito, precisamente van a ser todos estos enunciados que los tenemos muy bien establecidos en lo que va a ser el artículo 310. Y de constatarse estos, se van a agregar 5 años, ¿no?, al delito primigenio. Entonces, ¿qué tenemos? En el inciso A tenemos, dice que si producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias previstas, dicen los artículos 270 y 271, ¿no? Entonces, se va a considerar que el incremento de los 5 años en lo que va a ser la pena, ¿no es cierto? Entonces, el hecho se produce mira, aquí se me borró. ¿Ya? En el inciso B dice, el hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes, ¿no? O sea, que este hecho, ya sea el de violación, el de infante, niño, niña y adolescente, ¿no?, se haya producido, o los otros delitos se haya producido, dice, ¿no?, cuando habían presentes otros niños. A veces suscita que el agresor ingresa y ahí se encontraban niños, ¿no? O sea, no ha tenido cuidado, ni temor mucho menos de este aspecto, y los niños han hecho presencia, entonces esto se constituye en un agravante y lo cual tiene que ser sumada, ¿no? En el inciso se dice que si la ejecución del hecho hubieran concurrido 2 o más personas, es decir, que el agresor, es claro y evidente, no solamente ha sido uno, ¿no? Podrían haber sido 2 o más, como los hechos que nosotros por la prensa hemos llegado a conocer de muchos de estos casos. El hecho se produce estando la víctima en estado de inconsciencia. Esa va a ser un agravante, ¿no? Porque ahora, ¿qué es lo que piensa de alguna manera los agresores que agarran, ¿no?, la pastilla o el polvo para ponerles a las bebidas de las mujeres, ¿no? Y no solamente en esos espacios, ¿no?, sino en otros. Entonces, piensa que por no haber propiciado de por ahí un hecho de violencia, ¿no?,
está minimizando su condición de agresor. No, aquí la ley está previendo que esto es una agravante. Ahora, en la comisión de hechos se utilizarán, dice, armas u otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte de la víctima. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que no solamente el agresor utiliza la fuerza, ¿no? Sino como en el caso que les mencionaba, el agresor, bueno, esto se trata, y esta es una experiencia que me viene a la memoria, y es la experiencia del hecho de estos delincuentes que trabajaban en una línea de radiotaxis y lo normal es que presten el servicio, llevan a los clientes y los recogen, pero cuando ven una víctima vulnerable, ¿qué es lo que hacen ellos? La atacan. La atacan y ¿cómo llevan a cabo este hecho? Se los transmito bajo lo que es los asientos como tales, tenían una caja y ahí guardaban lo que es, o sea, un cuchillo y un arma de juguete, ¿no? Y ellos sabían, porque los delincuentes saben muy bien identificar a sus víctimas. Entonces, utilizaban armas, pueden ser un arma de fuego, un arma blanca, y esos son los medios con el que utilizan y con el que van a intimidar a la víctima, ¿no? Lo que hace que sea peligroso y susceptible de causarle la muerte a la víctima. Aparte que puede generar, ¿no? Porque hay casos donde obviamente en ese acceso que la víctima se resiste, entonces el agresor utiliza el arma, se la pone muy cerca y llega a hacerle ciertos cortes y una afectación que puede incluso causarle la muerte, ¿no? Por el otro lado, el autor dice fuese cónyuge conviviente o con quien la víctima hubiera mantenido una relación análoga de intimidad o el autor estuviera encargado de la educación de la víctima. Esta primera parte, entre paréntesis, ¿no? Es un punto, pienso que a ustedes les tiene que servir para el análisis, porque no se olviden que ustedes son, pues, y más los que están de la carrera de Derecho, son los que tienen que generar análisis para generar también un cambio mucho más positivo en el tiempo de lo que son las normas, la adecuación de las normas, la superación de la norma a la norma que le precede, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dice el autor fuese cónyuge conviviente y se produce un acto de violación, ¿no? Se darán cuenta que estos hechos, a momento de analizarlos, porque sería muy fácil, tenemos aquí la lista, entonces, ¿cuál agarramos y ponemos ya este con cosa y aquí, ¿no? Tipificamos. Y con esto ya elaboramos lo que es nuestra demanda. Y no es así. Este artículo, por ejemplo, o este inciso, por ejemplo, está relacionado con lo que es la violencia doméstica también, que hace, ¿no? Que toma connotación de este aspecto, porque está diciendo que el autor fuese cónyuge conviviente o con quien la víctima hubiera mantenido una relación análoga de intimidad, ¿no? Puede ser también la con quien ha mantenido, no sé, pues una relación íntima de pareja, ¿no? Pero sin embargo que esto tiene que ser tomado como un agravante, porque uno entiende que en esta persona uno confía, porque le ha dado en su poder sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, y uno pues duda que una persona con esa intimidad, con esa confianza, nos pudiera agredir sexualmente. Igualito con quien dice una relación análoga, ¿no? Entonces, una relación parecida puede ser de confianza en otro espacio, qué sé yo, pero esa es la semejanza y la similitud que les da este inciso F para declarar la agravante con respecto a estos hechos. Dice el otro, el autor estuviera encargado de la educación de la víctima, o si ésta se encontrara en situación de dependencia respecto a este. Encargado de la educación de la víctima, no, y no es por satirizar, ¿no? Y no estamos hablando de nombres ni de personas, pero estos hechos podríamos asemejarlo a los que se dan, ¿no? Con el profesor.
Ustedes tienen que saber que a veces uno dice, qué magnífico profesor, qué bonito ese profesor que atiende a mi hijita, a mi hijito, que lo mira, que la mira, ay, le acompaña y siempre está. El profesor me la había traído a la casa, mire que yo no he podido atenderla porque yo estaba vendiendo. Ay, el profesor es muy bueno. Y qué triste que ese profesor, ¿no? Ha resultado agresor. Por el otro lado, este abogado, ¿no? Es buenísimo en su área. Yo no sé qué está haciendo impartiendo clases, ¿no? ¿Qué está haciendo impartiendo clases? ¿No? Porque es tan buena gente, tan buen abogado y ganaría más siendo abogado. Cuando resulta que el abogado está dando clases en un espacio donde ve jóvenes, donde ve mujeres, ¿no? Porque esa persona que sea el agresor tiene una mente depredadora, ¿no? Porque es un depredador sexual. Y por ende, este tipo de conductas iguales o similares está tipificada para que sea un agravante, porque no es dable que en la que nosotros encargamos la educación, la superación de los que creemos nosotros mismos, estemos siendo las víctimas o visualizadas como tal, ¿no? Y por el otro lado de dependencia, lo que tiene que asemejarse a la situación, pues, de los hijos, ¿no? Porque no había sido un agresor cualquiera. A este punto les tengo que mencionar, a veces cuando escuchamos el llanto, la congoja, la desesperación, lo que siente una víctima de violencia. Cuando un día me decía una niña, a quien el padre biológico, no estamos hablando del padrastro, padre biológico, ¿no? Cometió este delito en contra de ella, decía. No sé qué era lo peor, yo pensaba, ¿no? Porque la niña me dice, esto yo no lo voy a poder superar nunca. ¿Por qué? Porque de por sí este tipo de delitos no se superan nunca. Se pueden sobrellevar, sí, y en esa labor estamos nosotros. Por eso, de prevenir, eliminar, y si se ha suscitado, de hacer lo mejor posible porque esto se reencauce de mejor manera para la que es la víctima, que se sobrelleve de la mejor manera. Y ella decía, yo mientras estoy haciendo terapia, esto no me sirve, porque cada que voy al colegio y pongo mi nombre en el examen, recuerdo a mi agresor. Entonces, es tan, pero tan complejo y tan difícil las situaciones que tienen que ver con esto, pero también es una forma de poder nosotros a través, ¿no? De percibir estas situaciones, poder determinar, ¿no? ¿Por qué son agravantes y qué son agravantes? Entonces estamos visualizando estos aspectos para determinar lo que es el inciso G como agravante. Dice el inciso H, el autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias o degradantes, o sea que no solamente llega a consumar un acto de violación como tal, un acto sexual como tal. Y les tocó esto, ¿no? Alguna vez también nos tropezamos con el otro lado de los juzgadores, ¿no? Y lo que tal vez común, vulgarmente conocemos, le ha metido mano. ¿Cómo le va a traer pues a juicio y proceso por ese tipo de cosas? Eso por poco y todos los días se da. Y las señoras que venían del lugar como sus testigos, que no es por nada contra las comerciantes, pero también es entendible, las comerciantes fueron testigos y decían, pero claro, porque si usted pasa por esa calle tan concurrida de comercio, ¿no? Es un lugar de comercio bien concurrido, lleno, donde los vehículos están ahí, las vendedoras están por aquí, por allá, y decía, a cada rato les hacen eso, ¿no? Queriendo y sin querer. ¿No? Y las metidas de mano, como quien dice, y las naturalizan, eran queriendo y sin querer. Entonces eso no se puede constituir, ¿no? Y entonces esto causa estupor porque nuestra ley nos está diciendo que prácticamente estos actos que no han llegado a ser penetración como tal,
pero que tienen ese fin libidinoso de satisfacernos sexualmente al poder tocar a un hombre, a una mujer, ¿no? Con ese fin, es un delito y se llama abuso sexual. Ahora, dentro de eso que yo les manifiesto, hasta otros actos que pueden evidentemente llegar. Por ejemplo, ha habido actos donde el cuidador del inmueble, porque era un local, ¿no? Grande el sujeto, imponente, no ha cometido el acto de violación como tal con las características que nosotros ya hemos visto, pero la ha agarrado a la niña y la ha puesto como un muñeco, si vale el término, sobre él y hacer, ¿no? Los frotamientos que ha querido y le ha hecho hacer. Por supuesto, pues, que si bien no ha sido violación, es un acto que conlleva condiciones de carácter vejatorio y degradante, ¿no? Ya de por sí el hecho de la violencia sexual es un acto degradante, ¿no? Porque reduce a la víctima a una situación de cosa, porque el agresor la agarra como si fuera una cosa, ya sea para, ¿no? Lo que es el delito como tal, que ya hemos visto que el de violación, o si es niño de igual manera, o ya sea para este tipo de delito que es el de estupro o el abuso sexual, ¿no? Entonces, eso también está considerado. Ahora, el inciso H, ¿la víctima tuviera algún grado de discapacidad? Sí, ¿no? Es entendible, ¿no? Se pueden dar ustedes cuenta. ¿Cómo no va a ser gravoso, ¿no? Que una persona que aparte de ser mujer o sea niña y es discapaz, entonces la agravante también va por eso. Si la víctima es mayor de 60 años, también, y hemos visto muchos casos, ¿no? Que algunos los hemos visualizado. Y se entiende, ¿no? Se entiende porque son personas adultas, mayores, con menos fuerza, y que inspiran incluso el hecho de ser pues las ancianas, las que tienen mayor sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces son vulneradas, ¿no? De manera más atroz, entonces es un agravante. Si la víctima se encuentra embarazada, no más de pensar, ¿no? Yo creo que ustedes están diciendo, no se imaginan, ¿no? Un acto de esta naturaleza, una persona embarazada. O, peor aún, que si después del hecho cometido, que es el de violación, queda embarazada. Y ni qué decirles, ¿no? Si esa consecuencia de una violación infante, niño ni adolescente. Al tal punto que me atrevo a decir, sin ánimo de juzgar, ¿no? Y en juicio a veces uno se da cuenta de que no hay pena. Y no es porque queramos la pena de muerte, que de por sí en nuestro estado no existe la pena de muerte, pero no es que querramos más pena, sino que lamentablemente, dada la naturaleza de este tipo de hecho penal, ni los 100 años bastarían para resarcir en algo el daño que se ha cometido por un hecho de carácter sexual altamente delincuencial. El inciso L dice, tratándose de delito de violación, la víctima sea mayor de 14 años y menor de 18 años, ¿no? O sea, estamos tratando de hablar de la magnitud de la violación, ¿no? Con respecto a 14 y menor de 18 años, pero la violación como tal, ¿no? Porque la violación infante, niño y adolescente tiene sus propios agravantes, pero tratando de ver la violación como tal y las edades que hemos visto, el ser 14 y de 14 a 18 años tiene su propia agravante, ¿no? Entonces involucra estos 5 años. El inciso M, el autor hubiera cometido el hecho en manos de una oportunidad en contra, en más de una oportunidad en contra de la víctima. Y generalmente esto sucede y es lamentable, ¿no? A veces uno viendo todo lo que ve ya no sabe lo que es peor, si haya sido la primera vez o la última. Nosotros en los episodios que vemos a diario es que decimos es mejor que no haya, si va a salir el resultado, ay, mejor que el resultado sea cero, que nunca suscitado, porque no se trata de encarcelar a los agresores. Es mejor que el hecho no haya cometido, no se haya cometido, perdón, ¿no? Pero
sea cometido. ¿Y qué es lo peor? Que se haya cometido repetidas veces. Entonces, la comisión repetida de estos hechos de violencia, que generalmente ocurren más en los infantes, niños, niñas y adolescentes, es también agravado con esos 5 años. Ahora, a consecuencia del hecho se produjera una infección de transmisión sexual, entenderán también que es un agravante, ¿no? Que con ese acceso carnal que haya tenido, se haya también transmitido una ITS de esa magnitud. No se olviden que con todas las relaciones sexuales que uno mantiene, se transmiten. No solamente vamos a hablar de las ITS como tal, ¿no? Pues se transmiten los humores que nosotros tenemos, ¿no? Cada uno con su propia naturaleza, con su propia biología, con sus propios genes. Cada uno tiene lo propio. Y el juntarse con otra persona, entonces intercala esto, ¿no? Y eso lo saben biológicamente, eso lo han llevado en educación sexual, lo hemos visto en varios aspectos. Imagínense, ¿no? Si 1 más 1 o 1 más 2 se juntan. Y este 2 se junta, 2 más 3, 4 por 4, 5 por 5. Imagínense la carga de humor de ese tipo que nosotros como personas llegamos, ¿no? Llevando hasta juntarnos con otra persona en ese mismo ámbito. Y lo peor que si vamos a ver un agresor sexual de esa naturaleza, por supuesto, ¿no? Que es consuetudinario en su actividad, por supuesto, y también en el lugar que vaya a llevar a cabo, porque hay agresores sexuales que no discriminan en ese aspecto, como este caso del estadounidense que ha sido parte de un estudio que el FBI hizo y que llegó a Latinoamérica. Entonces él se fue por distintos países y el día que le encontraron el celular y la máquina, pero por accidente, porque ha sido un accidente, porque él tenía una labor de 18 años ya, un hombre, pero impecable de facha y de actitud. Se encontraron, ¿no? 176 mujeres en el teléfono, él grababa esas imágenes y ahí habían morenas, blancas, bajitas, altas, niños, adolescentes, había de todo, ¿no? Entonces, y en ese mismo ir y venir, esta transmisión sexual se fue, ¿no? Porque tenía incluso relaciones con prostitutas. Entonces, era, era una actividad, ¿no? Delincuencial que él tenía, ¿no? En todo ese espectro. Entonces, de eso hablamos, ¿no? De que considerando esa transmisión de por ahí de humor, como les digo, que nosotros transmitimos, es también considerada en este aspecto para que a efectos de haber transmitido el VIH, ¿no? U otra infección de esa trascendencia, entonces tenga que ser agravada también. El inciso O, el autor fuera ascendiente, descendiente, pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si como consecuencia del hecho, bueno, el inciso está también entendido en ese sentido, ¿no? O sea, que puede ser el padre, la madre, el hijo, ¿no? Y un pariente hasta el 4º grado, ustedes lo han llevado en derecho civil, saben los grados de consanguinidad, ¿no? Y el de afinidad. Entonces a eso se refiere. Luego, si como consecuencia del hecho se produjera la muerte de la víctima, se aplicará, dice, la pena correspondiente al feminicidio o asesinato o infanticidio. Entonces aquí no hay nada que dar. Nuestra pena máxima es los 30 años. Lo lamentable desde el punto de vista de la aplicación sancionatoria o punitiva, como le llamamos, es que no tenemos penas acumulativas, ¿no? No hay más pena de la que ya hemos establecido como la mayor pena y no querría decirle como un aliciente porque no lo es que les vuelvo a repetir que aunque si tuvieran 100 años de pena al respecto, no habría forma alguna de reparar, ¿no? El daño que se ha cometido en contra de las víctimas de violencia sexual, infante, niña, niño y adolescente, como les he explicado, ¿no? Entonces,
Creo que lo fundamental en cuanto a estos puntos, de manera genérica, ¿no? Y tratando de acelerarnos también el tiempo y de no quedar bajo aburrimiento, se ha transmitido, ¿no? En lo esencial, ¿no? Con la única parte que vamos a poder concluir esta, esta parte, agradeciendo además, porque me he pasado creo unos minutos, ¿no? Y yo he tratado de dividir los puntos por los minutos. Al principio nos hemos atrasado, le pido disculpas al respecto, eh, pero simplemente decirles, ¿no? Que nosotros estamos en esa responsabilidad humana, que todos los adultos, no solo los estudiantes, no solo los de la UNSA, todos, absolutamente todos, somos responsables de los niños, no solamente los padres de sus hijos, ¿no? No porque yo no tenga hijos, no voy a cuidar a los demás niños. Entonces, esa es nuestra tarea. Y desde el plano jurídico, el ordenamiento no solo lo tenemos a través de nuestro Código Penal, nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Aparte que obviamente la Constitución Política del Estado, como ustedes saben, y si ustedes leen el artículo 8, 15, 60 y 61, entre otros, prevé este cuidado, ¿no? Que tiene que tener cada estado. Las garantías, ¿no? De protección de los derechos humanos. Pero tengan en cuenta, ustedes tengan presente que el problema de la conducta realmente es un problema. El problema de la conducta realmente es un problema, pareciera un trabalenguas, pero es eso. Entonces, que nosotros realmente hayamos tomado de buena manera el aprendizaje, que esa labor impositiva que nos da la jurisprudencia internacional, como es la Belén do Pará, ¿no? Que nos llama a fomentar la educación la educación y por ende, ¿no? Mejores días de carácter bio, psico, sociosexual, como yo digo, para todos, realmente sea bien entendido por cada uno de nosotros, que estos conceptos básicos de lo que son este tipo de hechos y acomodado a nuestra legislación boliviana, sean parte de cada uno. Y con esta base conceptos, yo estoy presta para lo que venga a las consultas, pero asimismo para el pie que vamos a tener en la próxima entrega de conocimientos legales en ese interactuar con ustedes. Gracias, muchas gracias. Por lo menos 5 minutos de esto que puede parecerles tedioso haya quedado en ustedes por el bien de la población más vulnerable que son nuestros niños, infantes y adolescentes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Excelente ponencia la del día de hoy. He enviado una vez más el link de asistencia. Les pido que las personas que todavía no pudieron registrarse lo hagan en este momento. Estoy enviando una vez más, por favor. Y bueno, solo me queda agradecerle a la doctora por tan magnífica ponencia y agradecer a cada uno de ustedes por estar presentes. Nos vemos el día jueves. En el grupo ya hemos mandado también todas las directrices para que ustedes puedan tener el conocimiento. Y a cualquier duda o consulta, pues atentos a ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos.